mensaje que le va a ayudar a usted mucho. Yo no sabía que iba a predicar, había comenzado a bosquejar un mensaje. Y ayer, antes de venir al cumpleaños, de repente me quedo solo y yo le estaba contando que en esa soledad que estaba apareció el venteveo. No sé si le conté eso, pero bueno, apareció el venteveo. Los que no saben el venteveo es un bicho, un pajarito. Pero que para mí es una señal de parte de Dios. Y realmente en ese momento yo estaba solo con toda la música sonando arriba, sonando abajo. Me puse a orar y de repente hice silencio y en el silencio cayó la voz del Espíritu y empezó a hablarme. Y allí nació este mensaje. Y lo primero que Dios me hizo recordar o acordar, hace algunos años atrás, ya no sé cuántos años, yo creo que Sofía se debe acordar más que cualquiera de los que están aquí. Yo tenía un padrino de mi vieja vida, de donde yo practicaba la idolatría. Tenía un padrino y ese padrino, mi tío, hermano de uno de mis padres, quise decir, uno de los hermanos de mi padre. Y ese padrino vino a visitarme preocupado porque el campo de mi abuela, un campo que casi dueña de medio Machagay en el Chaco, se había apropiado una de las hermanas de él, se había quedado con toda la herencia. Y me buscaba porque me decía, ¿sabes qué? La única persona que no firmó fue tu papá. Y tu papá murió. Y el único heredero que ha quedado eres tú. Y es el único que tiene la capacidad de hacerle un juicio para quedarte con toda la herencia. Y él venía a proponerme que yo pudiera viajar al Chaco a reclamar un campo gigantesco, 25,000 hectáreas. Imagínense, ahí se crían caballos salvajes. Yo ahí fui pastor de ovejas en ese campo, donde se cría ganado, se cosecha algodón, maíz, donde hay caballos salvajes y no solo caballos salvajes, sino que hay un criadero de yacaré. Se exportan los cueros ahora ya no, por la protección que hay, pero en ese tiempo se hacía todo eso. Y era mucho dinero de por medio. Entonces él pedía que nos presentemos, ya había preparado todo para que hagamos allí. Y el Señor me habla en lo profundo de mi corazón y me dice, no vas a tomar nada de ahí. Y yo empiezo en una lucha porque es una herencia de mucho dinero. Y yo estaba en ese momento con deudas, trabajaba 20 horas por día como un remis y no alcanzaba a pagar mis deudas y darle de comer a los chicos. No sé cuánto éramos en ese tiempo, ya éramos tres hijos nomás, todavía no había nacido ni Nadia ni Benjamín. O sea, mire cuántos años atrás le estoy hablando. Y de repente el Espíritu me habla muy fuerte y lo hablo con mi esposa, le digo, mami, el Señor me habló como le habló a Abraham, que le dijo que no quería que tomara nada de mano de ese rey, para que después no dijera a ese rey que él se había enriquecido a causa de lo que este rey le había dado. Y yo tuve una batalla en mi interior y cuando lo comenté en mi casa, mis hijos pegaron el grito en el cielo, porque la pobreza era asfixiante y había que cobrar la herencia. Pero renuncié a la herencia, a pesar de haber escuchado a mis hijos y todo, una orden de Dios, renuncié a la herencia. Y doy gracias a Dios que renuncié a esa herencia, porque hoy estoy bendecido sin que el impío haya puesto absolutamente nada en mis manos. Dios es bueno, diga el que está a su lado, Dios es bueno. Las herencias son algo muy fuerte, que en los términos legales te corresponde
a ti recibirla. Te la tienen que otorgar. Si no te la otorgan, hay una parte legal que te da a ti la potestad de poder reclamar lo tuyo. Eso es la parte natural, la parte, podemos decir, económica, natural. Pero también hay una herencia que tiene que ver con lo espiritual. Esta herencia espiritual funciona de la misma manera que funcionaba esa herencia para mi vida que me correspondía. Si yo no la renunciaba, eso el juez me lo iba a tener que otorgar. Me iban a convocar, iban a depositarlo en una cuenta para que yo la tomara de allí. En lo espiritual funciona exactamente igual. Todos tenemos de alguna manera una herencia, ya sea económica o espiritual. Algunos hasta reciben herencias sanguíneas. O sea, a veces hay que hacer un chequeo, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que viene de allá atrás? Porque todos recibimos herencia. Podemos recibir una herencia de deuda, podemos recibir una herencia de dinero, podemos recibir una herencia de casa. Eso es lo económico. Pero también recibimos, como te decía, una herencia en lo espiritual. Y ahí en lo espiritual muchas veces no nos damos cuenta porque no chequeamos. Y muchas veces estamos luchando con algo que no sabemos por qué luchamos con lo que estamos luchando. O sea, estamos luchando con cosas que a veces hasta son repetitivas. Nosotros lo hemos llamado a veces en algunas de nuestras enseñanzas los ciclos repetitivos de nuestras vidas. O sea, una persona que no quiere eso que está viviendo, pero que lo está viviendo igual. ¿Por qué? Porque nunca renunció a esa herencia y entonces eso por derecho legal, espiritualmente hablando, lo está recibiendo. Entonces uno tiene que entender cómo funciona el mundo espiritual, porque si no, no se va a librar. No importa cuánto usted haga, no importa que usted me diga, pero yo voy a la iglesia, yo adoro a Dios, yo pastor, soy fiel, aún en la prosperidad, yo no entiendo por qué me va mal, por qué la pobreza me sigue, si yo doy diezmo, si yo ofrendo, soy un hombre generoso, ¿por qué tengo todo trabado en lo económico? No hace cosa que hay una herencia ahí atrás tuyo que de alguna manera está afligiendo tu vida. Muchos saben que en la herencia espiritual y cultural, porque hay una herencia también cultural, de mentalidades. Por ejemplo, si yo te digo a ti de ser una persona empresaria, tú dices, ¿y eso cómo es? ¿Cómo se llega a ser un empresario? Y estoy seguro porque tú recibiste una herencia cultural de un padre que era trabajador, o que era vago, o que malgastaba su dinero. Entonces tú no puedes entender el mundo empresarial porque la cultura que tú recibiste de tu antepasado fueron de pobreza. La cultura en las escuelas no nos enseñan cómo manejar dinero, cómo crecer. Entonces la cultura también es una parte de herencia, se hereda la cultura. Los latinoamericanos tenemos una cultura hace muchos años arraigada de pobreza, nos hacen sentir personas del tercer mundo porque nos comportamos como personas del tercer mundo. Entonces cuesta mucho echar para adelante producto de eso. Y como yo te decía, algunos que conocen mi testimonio saben que yo vengo de una cultura bastante fuerte en lo que refiere a pobreza. ¿Por qué? Porque yo me crié en una villa miseria, apenas pude pasar 7º grado por pura lástima, estuve en un reformatorio, los que conocen más o menos el testimonio. No voy a hablar de eso ahora. Pero vengo también de una familia donde ocurrían o prevalecían estas 3 cosas. Número 1, el alcohol. Yo vengo de una familia de gente alcohólica. De hecho, yo tengo varios de mi familia que murieron de cirrosis en edad temprana. Mi hogar se rompió, se disolvió porque papá era alcohólico. Mamá se tomaba 12 cervezas en una siesta.
12 botellas, como si nada. Ellos eran descendientes alemanes, los alemanes. Es tremendo. Mi hermano fue alcohólico. Así que yo tuve que luchar con eso, porque eso era parte que venía en la genética de mi familia. Muchos divorcios en mi familia. Mis padres se divorciaron, mis tíos se divorciaron, porque el engaño era pan de todos los días. O sea, vivir el engaño era normal. Mi tío era mujeriego, mi otro tío mujeriego, mis tías quedaron con un espíritu de frigidez, nunca quisieron estar con un hombre, murieron solteras algunas de ellas. ¿Qué te parece? Y otras tuvieron más marido del que tú te imaginas. Y cuando digo marido, no casado legalmente, llamémoslo así, como dijo Jesús, que ahora tiene no es tu marido. Entonces tenían un montón de hombres, porque ese espíritu de divorcio prevalecía continuamente a causa de la perversión sexual que había dentro de mi familia. Y número 3, enfermedades hereditarias que habían en mi familia, producto de unas maldiciones, que ahora les voy a hablar, que llegaron a tocar a toda mi gente. Mi madre murió a los 50 años, mi hermano murió a los 50 años, mi tía murió a los 50 años, mi prima murió a los 50 años, todos se morían de cáncer. El cáncer era normal en la familia. Era parte como, uno ya sabía que quién es el que tiene el cáncer, quién es el próximo. Por eso yo siempre que cuento esos testimonios le digo a la gente que cuando yo cumplí los 50 años hice una fiesta, porque el diablo me decía que yo me iba a morir a los 50. Porque ya eso estaba en mi genética. Mi abuela heredó esos campos, esos 25,000 hectáreas, la heredó producto de una organización que tuvieron que hacer con el gobierno porque ellos eran de una tribu, que son los Tobas. O sea, la práctica de ella era la práctica de los indios. Adoraban como adoraban los indios. El Dios de ellos, la madre tierra, y trabajaban con toda clase de elementos para hacer hechicerías, brujería. Para ellos la brujería era algo normal, cotidiano. Se practicaba como tranquilo. Eso era pan. Todos los días. Sus paisanos practicaban eso. O sea, parte de la práctica. De hecho, los hijos de mi abuela heredaron ese espíritu. Uno de ellos llegó a ser socio de López Rega, quien fuera ministro de Acción Social y gobernara, escuche esto, eso está usted lo puede buscar en Google, gobernara a través de, a pesar que era un ministro, tuviera más influencia que la misma presidenta después de la muerte de Perón, que era Isabel de Perón. Estoy hablando del año 75-76. Después de la muerte de Perón del año 73, López Rega era el que manejaba todo el poder político de ese tiempo, antes que venga el golpe de Estado en el 76, el 24 de marzo. Él era socio de López Rega, mi tío, hijo de mi abuela, hermano de mi padre. Y ellos levantan el primer monumento a la brujería aquí en Capital Federal. Eso está también en internet. Y luego, años más tarde, se destruye ese monumento a la brujería, porque ellos adoraban eso. La brujería era normal. Ahora, ellos lo reciben como herencia. Ahora, ¿qué sucede? A la tercera generación, los hijos de mi tío mueren los dos. Él tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 varones mueren jóvenes, uno con un tiro en la cabeza. Lo matan aquí arriba de un tren. Él era del Chaco, pero vino a trabajar en la policía y lo mataron de un tiro y nadie sabe por qué. Lo tiraron del tren pegándole un tiro en la cabeza y nadie nunca supo por qué. Porque el diablo te la cobra.
Eso es lo que hace el ocultismo. Te miente, te engaña, te arrastra. Tú no puedes salir de eso, porque eso está en tu herencia, viene en el paquete cuando tú naces. Entonces, ese gran monumento que levantaron en Argentina en el año 76 hace que Argentina caiga en un tiempo de maldición a causa de la brujería, porque la brujería es idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y al hacer ese monumento tan fuerte, Argentina cae bajo una maldición tremenda de pobreza. Gobiernos corruptos que nos llevaron, vino la época del golpe de Estado un año después del monumento, vino la guerra de Malvinas, bueno, todos conocemos, y luego la democracia de vuelta en el 83, y de ahí en más el sufrimiento, ahí sufrimos en la segunda de Menem, la decadencia, el gran corralito, el dinero perdido de los ahorristas en dólares, y luego el golpe ese del 2001 tan fuerte, casi que termina en un estallido social, y todos conocemos la historia de Argentina, cómo viene. De hecho, hasta el día de hoy estamos tratando de ver si nos podemos levantar. Esa maldición, producto de la rebelión que había en la sangre de mis antepasados. Yo tuve que lidiar con todo eso. Cuando Dios me escoge de muy jovencito, había momentos que yo sentía el espíritu llegar a mi habitación. Yo tuve que lidiar con el alcohol, luchar muy fuerte con el alcohol. Nunca me emborraché, nunca. Yo tuve que luchar con eso, es una tentación todo el tiempo. Yo tuve que lidiar con lo que me rodeaba. Mis primas se me declaraban. Y yo no soy lindo, pero los espíritus tienen un poder de ver cosas que los demás no ven. Entonces, uno va lidiando con estos espíritus, luchando todo el tiempo. Muchas veces con mi esposa, en los comienzos, por ahí venía un choque o algo, y el diablo me venía y me hablaba. Mi esposa se debe acordar cuando yo decía, me voy. Porque el diablo me hablaba, me decía, te tienes que divorciar. Eran los espíritus que venían a visitarme de tiempo en tiempo, atacar mi vida. Usted me ve íntegro, con una familia intachable, pero la lucha de lo que una vez al diablo le perteneció, él no te deja fácilmente. Él no te quiere soltar, él no te quiere ver bien, él no te quiere ver feliz. Por eso de tiempo en tiempo tú tienes que hacer un chequeo. ¿Qué cosas hay que te están llamando la atención, que no son nada buenas, pero que hubo en el ayer, en tus antepasados? Algo que te está golpeando. Quizás todavía no caíste, pero ya hay señales. Tu caída solo es cuestión de tiempo. Si tú no arreglas, vas a cobrar tu herencia. Entonces, cuando tú vienes de todo esto, tú sabes a qué te estás enfrentando. Entonces, cuando uno lucha, mira lo que dice Éxodo, si me lo pueden poner, por favor. Capítulo 20, verso 3, dice la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de ella. No te inclinarás a ella, ni la vas a honrar, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí usted encuentra el primer mandamiento. O sea, cuando Dios empieza a escribir esa tabla de 10 mandamientos,
como primer medida, dicen que lo que primero tú pones, lo más impactante, cuando tú vas a escribir un libro, se llama el enganche. Tú vas a escribir el libro, tú tienes que poner lo más importante para captar al lector. Dios te puso lo más importante ahí, que Él es fuerte y celoso. Diga que está a su lado, Dios es celoso. Y persigue la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, Dios es como que está vigilando, mirando ahí. ¿Qué cosa tú estás queriendo hacer o estás haciendo que tus antepasados la hicieron y que tienen que ver con la idolatría, la brujería que le prediqué la semana pasada, la hechicería y todo esto que se está? Ahora, mire, yo quiero que aprenda a observar. Voy a llamar Diego y Silvina, vengan para aquí. Ok, pónganse aquí, mirando para allá. Ok. Uno al lado del otro. Con matrimonio. Yo soy el hijo de ellos. Yo tengo un padre y tengo una madre. ¿Me va siguiendo? Ok. Yo tengo que chequear qué cosa hacía mi mamá. Porque lo que ella hacía va a afectarme. Es la herencia. Van a se cuenta que ustedes dos son los papás de Diego. Pero ella también tiene dos papás. Vengan aquí. La papá y mamá. Así que mi vida no solo tiene que chequear qué hacía mamá, sino que qué hacía la mamá de mi mamá y el papá de mi mamá. Y ahora no solo mi papá, sino que el papá de mi papá y la mamá de mi papá. Ya yo tengo 6 personas involucradas que si alguna de esas 6 andaba en algo raro, la herencia me llegó. Pero ellos también tienen padre. Yo pues no voy a dejar sin iglesia aquí. ¿Pueden venir ustedes dos? Ok. Son los papás de Rosa. Si no lo conocían, salúdense, ella es tu hija. Toma, Diego y la mamá de ella son los de él. De ella, papá y mamá de ella. Ok, gracias. Porque si no, no vamos a entrar. Ahí vienen los papás de Omar. Mira tu papá que me oye. Ahí tenés para pedirle, papá, préstame. Gloria a Dios. Papá de ella no. Gracias, muy amable. Qué bonito, qué lindo. ¿Va entendiendo usted esto? ¿Va viendo cómo va funcionando? Miguel, ¿me ayudas con tu esposa? Dale. Gloria a Dios. Venga para acá que son los papás de Gladys. Papá joven. Bueno, Hugo con su esposa, ¿pueden venir? Los papás de César. Se está poniendo brava la cosa, ¿no? Ahora ya no solo me tengo que preocupar por mamá o papá, sino por la mamá de mi mamá, por el papá de mi mamá, por el papá de mi papá y por la mamá. Ahora no solo por él, sino por la abuela de ella. El otro abuelo de parte de ella, el abuelo de parte del padre, la abuela de parte del padre, allá la abuela de parte de la madre de Diego, el abuelo de parte de la madre de Diego. Mire, acá ya tengo primera generación, segunda generación y tercera generación. Me falta todavía una generación más. Porque Dios persigue la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios mira para atrás. O sea que detrás de ellos habrían 16 personas más. 16 y 8, 24 y 4, 28 y 2, 30 personas. Si dentro de esas 30 personas alguien practicó brujería, yo tengo una herencia. Si alguien fue borracho, yo tengo una herencia. Si alguien fue mujeriego, yo tengo una herencia. Ahora, legalmente en el mundo espiritual funciona así. Pero también hay una legalidad. Que así como yo renuncié a la herencia de mi abuela, que dije, no quiero nada de ello y no recibí nada, todo tiene una fecha de caudicación. Diga que está a su lado, al diablo le queda poco tiempo. Hay una fecha donde ya no puede hacer más nada el diablo conmigo.
Ya no me puede cobrar algo del pasado porque ya lo renuncié. Pero tengo que chequear. ¿Cómo yo chequeo? Porque ¿cómo yo puedo saber? De mi mamá yo sé muchas cosas. De mi abuela también, de parte de mi madre. Pero no sé nada de mi abuelo de parte de mi madre. Sé muchas cosas de mi padre y de la madre de mi padre, pero no sé nada del abuelo Gamarra, el que vino a buscar la India. Me dijeron que era un español que vino a explotar el quebracho y ahí conoció a la India. Todo lo que yo sé. No sé qué práctica hacía. Ni quiero saber lo que hacía la abuela de mi mamá. No sé ni quién era. Ni siquiera sé cómo se llamaba. No sé qué práctica rara tenía, pero alguna práctica rara tenía la abuela de mi mamá porque era india. Engendró una india que se casó con el cacique. De parte de mi padre era eso, de parte de mi madre le habían puesto el nombre de Catalina a mi abuela en honor a la Santa Catalina, porque eran adoradores de dioses paganos. Idolatría que había en la vieja Alemania. Mi abuelo ruso. Que vea la mezcla. Cuántas cosas ahí atrás. Bueno, gracias mamá, gracias papá, gracias abuelo. Abuela, nos vemos, Dios les bendiga, gracias por venir, Dios les bendiga. Hoy se le va a acabar el último día que me van a dejar la herencia a ustedes, gracias. Ya no voy a tener más las herencias a ustedes, porque las voy a renunciar toditas juntas. Diga que está a su lado, vamos a tener que chequear qué cosa había allí atrás. Vamos a ver conmigo, qué cosa había allí atrás que me están perjudicando hoy. No se trata de venir a la iglesia solamente. Por eso es la lucha que tenés. Por eso tú no entiendes por qué, pastor, ¿por qué no puedo salir de esto? Pastor, ¿por qué a mí me llama mucho las mujeres que son casadas? Voy bien un tiempo y de repente no aguanto, siempre me llama la atención. No caigo porque amo a mi esposa, pero estoy luchando con eso. Estoy luchando con la pornografía. Estoy luchando, me llama mucho la atención algunas cosas. El chequeo siempre va a ayudarte a descubrir si estás siendo influenciado por algún demonio, alguna fuerza que viene de tu antepasado a darte la herencia. Mi tío venía de tiempo en tiempo y de tiempo en tiempo me llama. Ahora dejó de llamarme porque venció. Ya no puedo reclamar. Pero él de tiempo en tiempo me llamaba. Tener herencia, vamos a hacer algo. Es lo que hace el diablo. Tener una herencia. No te das cuenta, está tirando tu espíritu, está jalando de ti. Entonces los chequeos siempre te van a ayudar. Patrones de conductas. Chequee los patrones de conducta. Si había alcoholismo en casa de mis padres, por eso estoy siendo tentado a tomar. Pastor, ¿qué va a ser un trago? ¿Qué hace un trago si en un momento nomás? Pero cuidado, porque todo empieza con algo pequeño. Cuidado con las fiestas. Vas a tener que chequear eso. Si había abuso en mi familia, perversión en mi casa, estoy siendo quizás tentado por pornografía. Siento la seducción de las mujeres o de los hombres, mirando lo que no tengo que mirar. Chicos más jóvenes cambiando de novio todo el tiempo. Esos son señales. Cuando tú ves una chica que ya 13 años, 12 años, quiere tener noviecito, pero no solo quiere tener a este otro también, y no solo este otro también, me gusta aquel otro.
Porque hay un espíritu que está jalando y te quiere tener. Y miren, aquí algunos adolescentes se empiezan a reír. Claro, pero yo no puedo hacer nada por ti. Hay padres que son responsables de los niños, pero hay niños que también ya son responsables de ponerse, como dicen los chicos, las pilas con Dios. Y de dejar de coquetear con eso, los galanes que hay aquí en la iglesia. Porque papá era galán, el conquistador del barrio. Y el tipo ahora es el conquistador de la iglesia. El mismo espíritu que llevó a que se divorcie tu padre, a que vivan las peleas con tu madre, a que haya ese espíritu de intimidad que hablábamos el domingo, del machote de la casa. Eso mismo te está persiguiendo a ti ahora. Quizá en tu casa había maltratos, insultos, gritos, y ahora estás siendo tentada con hablar con doblez. Cuidado cuando tú hablas con doblez. Hazte una pregunta cuando tú dices un chiste doble sentido. ¿Por qué lo dices? Un chiste pasado de tono. Palabras que son reproducibles a veces. Es un chiste, pastor. Bueno, yo vengo de un hogar donde las palabras no eran chistes. Mi madre tomaba una tijera para matar a mi padre. Mi padre maldecía a quien sea en la casa. En la casa de mi esposa. Cuando el alcohol entraba, hacía estrago. Las palabras eran violentas, los golpes. Ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Y si en casa había mucha enfermedad, ¿has chequeado alguna vez si en tu casa todo era siempre? Eran otros tiempos. Quizá ni siquiera habían tantos remedios como lo hay hoy en la tuya. Porque antes los remedios eran el curandero, el hechicero. O quizás eran remedios. Pero ahí estaba la enfermedad siempre. Y tú tienes recuerdo que siempre había gente enferma en la casa. Y ahora se está repitiendo el patrón. En casa siempre hay fiebre, siempre hay problemas de salud. Estamos corriendo con los médicos, gastando en dinero en remedios. No podemos salir de eso, salimos de una, nos enfermamos con la otra. Yo tengo gente aquí en el ministerio que yo a veces le digo, tienes que chequear. Todos los días tienen un problema diferente. Un día le duele esto, otro día lo otro día María Dolores. Y con la pobreza es lo mismo. Tú dices, en casa se olía pobreza. Y ahora, el mismo olor, pastor. No ha cambiado nada. Papá pobre, mi abuelo pobre. Vivíamos en el campo, la vaca flaca, el perro, apenas ladraba. Hacía meses que no comía. Se le veía toda la costilla. ¿Y cómo está tu perro ahora? Igualito. El mismo perro. Estancamiento. En casa se apostaba mucho, pastor. Mi padre era gastador compulsivo de jugar y apostar. Le gustaban los caballos. Apostaba por el fútbol, jugaba al truco, apostaba, todo era apuesta. Y ahora estoy siendo tentado por jugarme un billetito, por ir al bingo, por jugar. Soñé con el muerto que habla. El 48 va a salir.
Soñé que todo era una desgracia. Le voy a jugar 17. Soñé con sal. Voy a jugar la yeta al 13. ¿Y si en casa había ocultismo? ¿Se consultaba a los muertos? Pastor, yo gracias a Dios nunca eso. Pero nunca te llamó la atención leer el horóscopo. Porque está asociado a eso, al ocultismo. Saber el futuro. Y hablar con un muerto es casi lo mismo. Ahora, escúcheme bien esto, por favor. Dios no trata de hacerte culpable en esta noche. Tú tienes que romper con la culpabilidad, porque a veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo que cuando nos equivocamos o hacemos algo indebido, lo que tratamos de hacer es sentirnos culpables. Adán, el peor error que comete Adán, señores, nunca hubiéramos necesitado de que Cristo viniera a rescatarlo y perdonarlo si Adán hubiera entendido el mensaje de Dios. Después de haber pecado y todo. Porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? La comunión no se rompió, señores. Dios había venido a buscarlo de vuelta a su hijo. Digo, ¿dónde estás? Le está dando una oportunidad. Dios ya sabía que se había equivocado. Dios ya sabe que te equivocaste. Y tú también sabes que te has equivocado. Pero Dios no te quiere castigar. Dios te quiere dar una oportunidad. Por eso te habla. Por eso te da esta enseñanza que estás recibiendo. Pero no para que tú ahora te sientas con culpa. Porque Adán lo que hace es sentirse culpable. Y como no se sentía culpable, pero trata de demostrarle a Dios que él solo no cae en el asunto. Porque siempre que nos sentimos culpables arrastramos a otro. El culpable siempre busca a alguien a quien señalar. La mujer que me diste. Es que ella me tentó. Es que yo soy hombre y ella me provocó. Voy a pasar por de estúpido. Es que la tentación pasó por ahí. Usted no diga que es tentado por alguien o por algo, sino que de tu propia concupiscencia. Tú eres el único responsable. Ponga la mano aquí y diga, soy el único responsable. Tu caída no es culpa de fulano ni de sultano. O sea, claro, después de haber escuchado este mensaje, tú dices, culpa de mi madre. Culpa de mi padre. Mira si yo hubiera dicho eso. Yo, culpa de mi papá, soy borracho porque papá era borracho. Soy mujeriego porque él era mujeriego. Estoy en la enfermedad y el cáncer me está matando porque mamá tenía cáncer. Mis tíos tenían cáncer, mi abuela, todos tenían cáncer. ¿Qué hice yo? Renuncié a lo que legalmente me pertenecía. Era legalidad divina. Porque Dios establece esa norma. Yo soy el Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, pero que le doy a los hijos una posibilidad de que salgan de allí. O sea que Dios te dice, yo no te dejo bajo esa maldición, yo te doy la posibilidad de salir de la maldición, pero lo tienes que hacer legalmente. En otras palabras, hasta que tú no vas a la escribanía y tú firmas y renuncias a lo tuyo, eso todavía te pertenece. Tú necesitas presentarte ante el escribano celestial llamado Jesús y decirle, mira, hay cositas que me están golpeando que se ve que estuvieron ahí atrás. Pero yo las quiero renunciar porque esto yo no quiero para mi vida. Yo quiero salirme de esto. Porque esto me está trayendo un dolor de cabeza a mi vida, a mi casa, a mi familia. Yo no quiero dolor, enfermedad. Yo no quiero pobreza. Yo no quiero ser un mujeriego o ser una mujer fácil.
Yo quiero tener dignidad como mujer. Quiero tener identidad. Quiero tener paz en mi corazón. Quiero acostarme por las noches. No quiero andar divagando en la vida. Quiero tener un destino. Quiero tener un propósito en la vida. Póngase de pie, por favor. Si Adán se hubiera arrepentido, solo hágase esa pregunta. Si Adán, en vez de decir, la mujer que me diste me dio a comer, si hubiera dicho, perdóname, Señor, perdóname, me equivoqué, es mi error, fue mi culpa, no tenía que haber comido de ello. Adán, fuiste tentado y seducido y te doy la oportunidad de salir de las sombras. Pero Adán no quiso la salida de Dios, por eso Dios le dijo, maldita, ahora será la tierra por tu causa. La maldición siguió. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando le decimos no a Dios, cuando no reconocemos que estamos en algo fallando, que la tentación está, pero que no la estamos renunciando. Cuidado, porque vas a terminar comiendo del árbol que no tenés que comer. Son avisos que ya Dios está dando. Dios te está hablando. Y te está dando una oportunidad. Si te vuelves a Él, Él te saca de esa herencia. Herencia de maldición. Lo arranca de raíz. Se acaba el problema. El diablo volverá. Mi tío me llamó hace unos días. Pero ya no podía, porque había caducado la fecha de herencia. La Biblia dice que Cristo, cuando nosotros vamos a Él, Él toma el acta de decreto que está en nuestra contra y la clava en la cruz. Hace que todo caduque, que todo termine, que todo llegue a un fin. Yo voy a abrir el altar esta noche, no solo para la gente nueva, sino para cristianos de años. Yo de tiempo en tiempo tengo que hacer un chequeo. Y cuando yo veo que la tentación está viniendo en un área, voy a la escribanía celestial. Este lugar hoy se va a convertir en el centro donde la escribanía, Jesús presente, donde tú vas a venir a renunciar formalmente a todo lo que recibiste del pasado, de los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos y todas esas 32 personas que afectaron tu vida. Abro el altar, sal de tu banca y ven que quiero orar por ti. Vamos a firmar una declaración en esta noche que va a romper la enfermedad, va a romper el dolor, va a quitar la vergüenza, va a romper la pobreza, va a quitar heridas de tu alma. Algo poderoso se va a desatar aquí. Ven esta noche aquí, ven. Sal de tu banca y ven aquí adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, vamos, atrévete a creerle a Dios. Vamos a creerle, vamos a renunciar, vamos a quitarle potestad al diablo. Yo no sé qué área se están repitiendo en tu casa. Yo no sé si es pobreza, yo no sé si es dolor, si es enfermedad, yo no sé si es pecado, yo no sé si es algo que te llama la atención del oculto. Pero lo que sea que esté ocurriendo, los sueños que te atemorizan, muchas veces los temores que vienen son productos de lo que hemos recibido como herencia. Aleluya. El temor no había entrado hasta que Satanás se metió y tentó a Adán y tentó a Eva, y el temor se metió. Por eso que el temor es uno de los espíritus que se mete dentro del huerto del Edén. No se mete fuera, se mete dentro del huerto para hacer estrago a los cristianos, para destruir la vida de muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hagamos este renunciamiento, tú vas a sentir como que algo quiere salir disparado de tu vida. Eso no significa que de acá a 2 meses eso no vuelva a hablarte, a mostrarse, a querer tentarte de vuelta. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que lo que te estaba perturbando se va a ir.
Va a querer salir. Vas a sentir un hormigueo aquí adentro. Algunos hasta van a sentir como náuseas. Yo le digo los síntomas que van a empezar a pasar para que usted entienda. No se asuste, tranquilo. Yo he vivido eso. Aún siendo pastor, he renunciado a cosas. Y Dios ha librado mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Él sigue intentándolo de mil maneras. Pero ya no me tiene. Me perdió. Perdió esta generación y perdió la generación que está debajo mío. Y va a perder a mis nietos. Y va a perder a mis bisnietos. Porque ahora lo que hay es bendición para ellos. Se va a sentir como un fuego que le va a quemar en el vientre. Va a tener como ganas de escupir algo. Va a tener como ganas de gritar. Tiene que escupir, escupa. Tiene que gritar, grite tranquilo. No se preocupe. Lo más importante es que usted se vaya hoy libre de aquí. Libre significa libre. Y cuando uno está libre, hermano, wow, puede servir a Dios mejor. Las cadenas se rompen. La opresión se va. Uno se acuesta, ya no se desploma, ahora descansa. Se acuesta en paz. Empieza a tener paz con la familia, a disfrutar lo que no disfrutaba. La droga ya no gobierna tu vida, el alcohol no gobierna tu vida. Las mujeres ya no gobiernan tu vida, ni el noviecitos que andan por ahí queriendo picotear por todo lado. Empiezan a haber cambios. Los cambios son cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y le decimos: Señor, no quiero nada de mis antepasados, porque ellos fueron idólatras, paganos, vivieron lejos de ti. Dame una nueva vida para que yo le dé a mis hijos, a mis nietos, lo mejor. Levante su mano al cielo. Repita conmigo estas palabras. Amado Dios, vengo delante de ti en el nombre de Jesucristo. Te pido permiso para entrar a la corte celestial. En esta hora me presento delante del juez. Tú eres el juez justo. Y vengo con mi abogado llamado Jesucristo y el testigo llamado el Espíritu Santo para poder declarar en esta acta de que yo renuncio a toda herencia. Diga: renuncio a toda herencia del pasado, de mis antepasados, de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Renuncio por completo a todo espíritu pagano, satánico y diabólico en el nombre de Jesús. Toma esta acta, pongo mi firma y se la entrego a mi abogado llamado Jesucristo, porque Él ahora toma esta acta y la clava en la cruz del Calvario. Soy libre ahora, soy libre ahora. No tengo herencia de ninguna maldición, solo herencia de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.